Y ahora na Corúa y te vas a Ney o te jare pero tu puna tongariki te ingoa ko hangaroareca. Les damos la bienvenida a un capítulo más de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaroareca. Y Oranda Tuku. Y ahora na Mahani. ¿Cómo estás? No también como tú. Oye, Tuku, para comenzar el programa vamos a dar... muletilla. Sí, es tu muletilla. Para comenzar el programa vamos a dar agradecimientos a nuestros auspiciadores. Hoy está con nosotros Teabetuki con estas hermosas coronas. Arroba Teabetuki. Arroba Teabetuki, la ponen. Exacto. Estamos con Maya Piru, que mira estos aros preciosos que me pasaron para hoy. Los encuentro maravillosos. Maravilla. Maravillosos. Pero necesito un auspicio para mí también. Ya, pues para el próximo programa pedimos uno para ti. No hay problema, tu cura. Y también damos agradecimientos a nuestro auspiciador, fiel auspiciador, Taylor Apanui, siempre presente. Así es, queremos contarle a todo nuestro público que hoy día tenemos una invitada especial que es Javiera Martí Corena. Ella nos va a hablar sobre el proyecto de desarrollo de público de la Corporación Municipal que está desarrollando junto al Ministerio de las Artes y las Culturas. También tenemos una nota, Nojani, de la Tapatingapoqui. Sí, que nos vamos a ir ahora, tu cura, a ver esa nota que es sobre los talleres de Tapatingapoqui. En el programa pasado entrevistamos a la TEA que nos vino a contar, pero hoy ya nos sale la nota mostrándonos todo el cierre general de este taller que fue realizado por la Corporación de Arte y Cultura. Vamos a verlo. Comenzamos con pequeños talleres con los niños para prepararlos, como Tingui Tingui Majute, Kaikai, la confección de los pora, la competencia de acabenga, liutupuna y variados otros talleres con los cuales quisimos preparar a los niños para la competencia de la tapati. Durante el desarrollo de los talleres, los niños igual se veían como... Ya sabía la mayoría ya venía como de un núcleo familiar en el que vienen aprendiendo y viendo a su familia competir durante la Tapati Rapa Nui. Entonces destaco mucho a los niños durante este taller porque ya venían como con un aprendizaje en los talleres, y destaco mucho también el taller de humo y poe, porque ahí la mayoría de los niños se destacó y supo cómo se hacía un humo y cómo se hacía un poe. En cambio, en Tingui Tingui Majute también se destacaron mucho, ya la mayoría venía de familias que competían en esto, y por parte de los niños que igual no sabían mucho, ellos tuvieron el entusiasmo de aprender, y la mayoría de esos niños fue los que compitió durante la Tapati Rapa Nui. La primera competencia con la que partimos con los niños fue en Tingui Tingui Majute y Tuicaroni, que en Tingui Tingui Majute tuvimos a 14 niños inscritos para competir en la Tapati, de los cuales 3 de esos niños sacaron lugares. Me siento feliz y es muy gratificante porque creo que en los niños se debe potenciar todo lo que es competencia de la Tapati Rapa Nui y comenzar con ellos. Me gustaría que las bases de la Tapati Rapa Nui fuera con edad de 4 años en adelante, porque vi mucho la participación de niños de 4 años, que se debería empezar a reconocer los niños más pequeños, porque dicen, no, es que un niño de 4 años es muy chico. Pero en esta Tapati se vio que la mayoría de los niños quisieron participar y subirse, y se vio que había niños en competencia en la Tapati Rapa Nui. Waune ko lenti hawa Maori tupuna o te Ngapoki, o te roa era o te Akavenga, o te roa era o te Angapora. Angarai angai hapit Ngapoki peheana here pora, peheana te pora, peheana hakpakpakat pora. Te ruanga he Akavenga, hapit Ngapoki peheana here te Akavenga,
pejea na hakamatara i te roa era kahamatara te aati. Na korua kota que era ai te rauhuru o te angai, mo te Ngāpuki Tane, mo te Ngāpuki Wahine. Bueno, el objetivo de esto es enseñarle a los niños y transmitirles las costumbres Rapa Nui, transmitirles que el deporte es algo sano y enseñarles algo que solamente se hace acá en la isla. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que ellos son el futuro de nuestra isla y ellos van a llevar todas estas enseñanzas que a mí me lo transmitieron, yo se los transmití a ellos y sucesivamente ellos lo van a ir transmitiendo en generación en generación. Bueno, estamos muy contentos porque se cumplieron las metas. Nuestro objetivo principal era que los niños que nunca han tenido experiencia o conocimiento en diferentes artes de la cultura Rapa Nui las adquirieran en este taller y además hayan participado en una actividad tan importante como es la Tapati, y además con muy buena participación y obviamente reconocimiento de la obtención de lugares que tuvieron. Nuestro objetivo es, para este año es seguir, hacer otra jornada de Tapati en Apoqui, o 2 o 3 más durante el año, obviamente para llegar al verano del 2022 con un taller para recibir más niños, más grandes, con más tiempo y obviamente generar un trabajo de continuidad, que esa es la clave para que estos niños que hoy día participaron de los 8 en adelante reciban esos conocimientos y despertar en ellos el interés y el amor por la cultura y la conservación. Puairi aria tato Ngāpuki o te taiere nei o te rauhuru taiere o Tapati Ngāpuki. Mai te waha nei maururu atu ki te matua taatoa i mauai tāna Ngāpuki i muri mātou ki taiere nei o Tapati. Como dices tú, Tuku, agradecemos totalmente a los papás que enviaron a sus niños a estos talleres de la Tapati Ngāpuki, que fue creada por la Corporación de Arte y Cultura, siempre presente ahí con los niños, preparándolos para cuando ya quieran ser parte de la Tapati oficial, ya estén pero completamente con la sabiduría de saber Titi, Mahute, Tuicarone y muchas de los otros talleres, de las otras actividades que se realizaron en este taller. Así es, Mahani, nosotros creemos que ya el próximo año vamos a ampliar también la cantidad de niños y vamos a aumentar también la cantidad de talleres para que ellos también puedan participar. Aunque este año no fue menor la cantidad de niños, eran como 45 niñitos, pero que lo pasaron increíble, ¿no? Y ganaron sus premios, participaron y se vistieron con llevaron su polerita que se les mandó a hacer, se veían demasiado bonitos, todos de amarillo. Bueno, Mahani, ahora tú presentas a nuestra entrevistada del día de hoy. Claro, como dice Tucura, hoy tenemos una invitada especial que ya es parte de la casa también. Está con nosotros Javiera Marticorena, que nos viene a hablar sobre el taller de ayúdame, Javier. Co-creación teatral. Eso, co-creación teatral. Javi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Javi. gracias. Y ahora la Tucura. Bueno, Javi, como nos decía, me ayudaste con la palabra, nos vienes a hablar sobre este taller. ¿Cómo nace la iniciativa de esta creación de este taller? Ya, mira, este taller nace como, yo creo que como muchas otras actividades que se hacen durante el año, que es tener alguna actividad cultural, además de la Tapati durante el año. Entonces, ¿por qué no el teatro, que ya se ha estado otros años? Con el Karate Mata. Con el Karate Mata. Entonces, ¿por qué no seguir trabajando con eso ya desde otro lugar también, que no es solo como ir a presenciar el teatro, sino que vivirlo un poco más de adentro, desde sus distintas aristas, digamos. Entonces, de ahí nace como la idea, ya, hagamos esto. ¿Estos talleres van a ser para qué edades? Porque... Pero antes de entrar a tu pregunta, Javi, quiero que me cuentes por qué es importante el teatro. ¿Por qué es necesario el teatro para la comunidad? ¿Para el mundo? Para el mundo. Ya, ¿por qué es importante? Creemos, y creo también, y bueno, y la Corporación de Cultura también, yo creo que lo cree mucho, y es que ayuda a desarrollar habilidades de las personas. Ayuda a saber cómo entregar mensajes, ayuda a trabajar con la persona en sí, a enfrentarse con
la persona misma. Uno mismo. A trabajar las emociones. Justamente a trabajar las emociones, a entender el cuerpo, a entender que estamos aquí en este universo, que nos relacionamos con los otros. Y todo eso son herramientas que sirven para también poder desarrollar las otras actividades culturales que hay acá en la isla. Al final esta pasa a ser como una herramienta de cómo fortalecer y hacer crecer todo lo que ya las personas en este lugar, en esta comunidad ya tienen y elevarlas, hacerlas crecer. Ya, como te preguntaba, ¿este taller para qué edades va a hacer? De 17 a 25 años. ¿Y cuánto dura? Son 12 talleres y la número 13 es la presentación, porque bueno, durante estos 12 talleres se va a trabajar con... Eso, cuéntanos, ¿qué van a aprender o cómo va a ser? ¿Van a hacer sus vestuarios? ¿Van a aprender a actuar? ¿Van a aprender a armar una obra? Ya, mira, en un principio lo que se va a trabajar, se van a empezar a mostrar un poco cuáles son los ejercicios que uno hace para entrar en el mundo teatral, del hecho de pararse en un escenario, entregar un mensaje, hablar de forma clara, tener dicción, todo ese tipo de ejercicios de relacionarse en equipo, porque el teatro requiere mucho del trabajo con el otro, porque uno, a menos que hagas un monólogo, requiere mucho del apoyo y de la ayuda de tu compañero. Entonces se van a entregar, bueno, en las 12 vamos a tener que tratar de resumir así como para poder entregar lo máximo posible. Y se va a ir entregando eso para poder armar una puesta en escena finalmente. Y esto también, como con estas otras aristas que decía, que va a hacerse un trabajo de confección de vestuario, que las mismas personas del taller que van a actuar finalmente en esta presentación también van a poder ser parte de la creación del vestuario y también van a poder ser parte de la escenografía. Entonces al final tiene que ver como con entregar la herramienta completa. Nosotros, cuando uno estudia en la universidad, tú tenés que hacer el vestuario, tú tenés que actuar, tenés que escribir y un poco mostrar cómo es atrás, que sea como es por detrás, ¿cachai? Y también, de hecho, van a crear un poco el texto que se va a decir en las presentaciones. Van a ser parte de todo, claro, por un eso, trabajo en conjunto. Un trabajo en conjunto, y van a haber personas que van a estar apoyando para el diseño de vestuario, que son las personas que conocen de ese tema, para la escenografía. También va a estar el tema de audiovisual, que eso va a estar un poco más distanciado con este grupo, pero se va a hacer como la unión de todos estos, de todas estas ramas, digamos, no sé cómo decirlo, para crear un proyecto o una presentación final que esté acorde con lo que nos gusta acá. Javi, cuéntanos un poco acerca de cuál es la temática que se pretende impulsar en este taller, o qué es lo que se pretende que los concursantes, o sea, los participantes de este taller aprendan. A ver, tú como profesora también de teatro. Bueno, lo que ya dije de un poco entregar todas estas herramientas de cómo pararse en un escenario, de cómo hablar, de todo ese tipo de cosas. Y vamos a resaltar un poco la cosmovisión Rapa Nui. Vamos a trabajar con el respeto, que este va a ser como un eje principal de la temática de lo que se va a mostrar. Así como también, no me acuerdo el nombre, desarrollo de... Públicos. No importa, una ODS. Ah, ya. Una ODS. Objetivo de Desarrollo Sostenible. Eso mismo, ¿no? Siempre me olvida. Y también vamos a trabajar con el punto 13, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y del cambio climático. Entonces toda esta puesta en escena va a ir un poco agarrada de estas dos temáticas que en verdad son importantes, desarrollarlas, trabajarlas. Me imagino que entonces van a como usar materiales reciclados en la puesta en escena. ¿Los vestimentas va a ser con materiales reciclados también? Claro, vamos a buscar ahí una forma interesante de cómo poner en un vestuario quizás algo que está olvidado, y lo mismo en la escenografía, buscar también formas interesantes y no como ya... ¿no? Vamos a hacer un trabajo, la verdad, es como indagar en todas esas áreas. Oye, Javi, decías que la edad va a ser de 17 a 25 años. ¿Esto va a tener un cupo limitado, imagino, o va a ser como puertas abiertas y el que quiere ser parte es parte?
No, esto tiene un cupo limitado y creo que ya las personas están. Eran 15, si no me equivoco. Y ya hay un grupo, no sé la verdad si quedan o no cupos, no estoy segura. Eso en el Centro Cultural pueden ir, investigar, llamar, preguntar. Pero claro, es una cantidad de gente porque si no también es muy difícil. La idea es que estas personas que se inscribieron vayan todos los días para poder realmente que se comprometan con el proyecto. Claro, hacer un término. Y bueno, y de 17 a 25 años, ¿por qué? Porque los jóvenes son el futuro, así como los niños. Y en este minuto hay jóvenes que están muy activos con entregar un mensaje, con decir qué es lo que piensan, con mostrar que cómo estamos tratando el planeta no está sirviendo. Yo personalmente creo que es muy interesante el tema de impulsar la creatividad teatral en los jóvenes, porque aquí en todos los años la Tapati vemos cómo los jóvenes suben al escenario. Por ejemplo, los Tacona, ellos emiten un mensaje en idioma Rapa Nui y es toda una comunicación ahí, todo un trabajo que a lo mejor les puede ayudar a ellos, y creo que hay personas inscritas en ese área que están inscritas en este taller. Entonces lo encuentro igual bueno, desde el lado comunicacional. Sí, absolutamente. Y del lado artístico, expresión corporal, manejar tu cuerpo, tus expresiones del rostro. Es algo que debería haber un teatro aquí, Javi. Iba a haber, se supone, estaba en Sería proyectos, bueno, pero bueno, todo eso se ha demorado un poco, no sé qué estará pasando. Yo creo que por el tema del estallido social hay que pensar el tema de la pandemia. No, hay Bueno, muchas cosas. No importa, se No, puede hacer teatro en No nos verdad en alcanzan cualquier los dedos lugar. por los motivos. Claro. Se puede hacer, hay lugares que de hecho lo hemos adaptado en el Cabaret de Mata para armarlos como teatro. Pero sí, es importante, son herramientas que sirven y vamos a hacerlo con el máximo cariño, vamos a entregar lo que más podamos y invitamos a la gente que a la presentación final la vayan a ver. ¿Cuándo viene esta presentación final? ¿Cuándo... No tengo bien la fecha, yo creo que ustedes después van a soplar por ahí. Así que eso. Y, bueno, y agradecer también que gracias al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, esto también es posible. Ellos son parte importante de este proyecto. De que este proyecto se pueda hacer, así como también la corporación, que es la que genera todo este movimiento, de que la comunidad se entere, de llamar. Entonces, agradecida. Yo creo que todos agradecidos por el Ministerio y la corporación. Javi, se nos empiezan a acabar los minutos. Yo creo que quedó demasiado claro para la comunidad todo lo que nos viniste a contar. Espero que sea un éxito total. Va a ¿Sí o ser no, un Tucu? éxito Va a ser total. un éxito total. Y yo creo que ya después te vamos a tener de nuevo de invitada, si es que para que nos cuentes como ya ¿Qué pasó? qué pasó, o tal vez unos días antes para que nos cuentes algunos detalles. No sé, ahí tenemos que, ahí nos van a ir diciendo. Nari. Oye, Javi, antes de despedirte tenemos un regalo de nuestro auspiciador, Taylor Apanoy, que siempre está presente en Hanaro Areca. Así que te vas pero mira, bien tú, regaloneada. Muchas gracias. Y dice gracias ahí con un corazón. Ay, ¿viste? Qué amor. Maravilloso. Bueno, y ahora en conjunto con nuestra amiga Javiera Marticorena nos vamos a pasar al espacio de nota musical. Y te jaronei, de hasta todo, que te vas a Jiménez o te hangan a Areca. Yorana te la panui ta to kainga. Ibu Jiménez te Jiménez vanang mene veti Jiménez tuenyo ka Jiménez tuan. Maurur. Maira to mai sita e koroko te tangi mai e mauro i to kutangi apapa o te o atenga o hango te ra e mana ukia ko e ki te vi era panui to tu ato te kao kao Mana uke koe ki te vi era panui to tu atu te kao kao Ino mai ra to mai sita e koroko te tangi mai Ino
no maira to mai sitae orokote tangi mai. Mauro ito kutangi apa o te viri honga tera ino maira to mai sitae koroko te tangi mai Pimpini sarabi kosoi somarapi eko kiki uatuau Nako ite era pano ito tua to te kao Mana uke koe kite vi era pano ito tua to te kao Maururu, Betty y Orana. Y esa fue la canción de hoy de nuestro espacio musical acá en Hangaro Areca. Queremos agradecer a todos los músicos que han querido mostrar sus canciones acá a través de este canal. Y queremos también invitarlos a alguien que si quiere mostrar sus canciones o mostrar alguna canción nueva, que se acerque también hacia la corporación. Que se acerque en Tucura, pueden hablar con la Betty Rapu, que ella es como la encargada de hacer todo este espacio de música, de revitalización musical. De la revitalización musical. Yo también quiero agradecer porque han estado súper bonitas las canciones y son hartos adultos los que han cantado, nos han enviado canciones, así que agradecer totalmente a ellos. Se me quedó pegada la lengua, pero no importa. Bueno, ahora nos vamos a nuestra cartelera cultural de aquí de Hangaro Areca. Básicamente es un centro de buceo. Nace, bueno, a raíz de la pandemia, ya como que surge una necesidad de seguir el buceo para la gente de la isla. Una vez que se cierran las puertas del turismo, nosotros igual seguimos queriendo bucear, así que esto estaba como más enfocado en la gente de la isla todavía. Nosotros estamos ofreciendo hoy en día uno de los mejores servicios de fotografía. Para este Día de los Enamorados, qué mejor que ir a bucear con tu pareja. Si es que ya lo has hecho antes, puedes llevar a tu pololo que no lo ha hecho, o pueden ir los dos a probar algo nuevo. Es súper importante igual que la gente de Rapa Nui conozca su mar, porque si sabe lo que hay, también sabe cuidarlo. Es parte de nuestra cultura estar en el mar, estamos rodeados de mar. Entonces encuentro que es una súper buena iniciativa para hacer algo distinto en un día tan especial como este. Yo trabajo todos los días, por lo tanto sábado y domingo está abierto. Pueden optar a hacer iniciaciones de buceo, eso es para personas que nunca han buceado o que no tienen certificación de buceo, y en ese caso va cada uno con una persona que lo va acompañando solamente a él. Luego de las iniciaciones están los buceos guiados, que eso ya es para personas que tienen certificaciones de buceo, y podemos ir a lugares como el Motu, ya sea Motu Nui, Motu Cao Cao, el Jardín, a la zona más noroeste de la isla. Y después finalmente tenemos el curso de buceo. Entonces podrían partir con un curso de buceo que dura alrededor de una semana, o simplemente podemos ir al agua a sacarnos fotos en pareja. Es decir, tú y tu pareja pueden ir, sacan fotos juntas para tener un lindo recuerdo de este día. Llevamos casi 25 años con el rubro de los caballos. Nuestra especialidad es llevar, bueno, en su momento era a los turistas a una forma diferente de conocer parte de la cultura, parte arqueológica de la isla. Nosotros normalmente siempre vamos por las cuevas, Anacaquén, Anatepahu, Ahuaquibi, que son puntos igual importantes en la isla, que pasaron su historia. Gracias a algunos puntos son donde empezó el turismo en la isla, que nos ayudó, ponte tú, como es Ahuaquibi. También tenemos uno que es el punto más alto, el Terevaca, que generalmente uno va como para ver más que nada la vista panorámica que tenemos en la isla. La costa norte está Anaquena, que es la parte no reconstruida de la isla, así que es súper
interesante para conocer y más que nada como paseo a caballo, un poco de aventura. El tema del Día de los Enamorados es muy llamativo, así que están cordialmente invitados a venir a cabalgar. Actualmente estamos intentando incorporar un paseo que es por Abarangauca. Partimos de Ahuaquí, cruzamos el bosque hacia Abarangauca, después Gran Oroy y retorna. Son casi 4 horas cabalgando. Y ahí más que nada es como entre medio del bosque, el prado, y igual es súper llamativo e interesante. Aprovechen que todavía se puede cabalgar por toda la isla, una forma muy entretenida y buena para conocer nuestra cultura, nuestra parte arqueológica de la isla. Así que aprovechen de visitarla a caballo. Bueno, nosotros estamos aquí si quieren reservar una cabalgata y llevarlos a conocer parte de Rapa Nui. Terai siempre se ha caracterizado por ser un centro que enseña la cultura de Rapa Nui hacia la gente. Ya vimos tanto en el tema del baile, el conjunto, como en el tema del humo. Esta experiencia que surgió a través del humo no fue solamente una idea para poder enseñar una comida, sino más que todo una experiencia viva de la isla. Ya que uno piensa que normalmente el humo es ir a comer y irse, sin embargo es mucho más profundo que eso. En el humo entran muchas cosas, como el tema del respeto, el tema de la comunicación con tu propia gente, el tema de los alimentos como tal, el tema de la cultura. En el humo uno normalmente canta, baila, interactúa con gente, no es simplemente ir a comer, es algo mucho más profundo. Es como un punto en el cual se unen toda la gente sin importar de qué tribu sean, el color de piel ni nada. Es algo mucho más importante de lo que la gente piensa que es. Ya que era una razón para que todos se juntaran sin importar sus problemas y realmente compartir entre ellos. Igual sería bonito que esto se pudiera recuperar y realmente recuperar las costumbres de la isla, ya que siempre hablamos de que soy Rapa Nui, sin embargo, realmente estamos siguiendo las tradiciones de Rapa Nui. No solo por hablar Rapa Nui significa que sea Rapa Nui, realmente Rapa Nui tiene que volver a sus raíces, recuperar obviamente el baile, pero también las costumbres que nos caracterizaban como Rapa Nui. Ese tema de la unión con nuestros antepasados, con nuestra gente y realmente poder enseñar estos valores a nuestras siguientes generaciones. Encuentro que puede ser algo muy interesante, ya que estamos en el aire libre, nosotros tratamos de hacer lo posible para que pueda haber un buen ambiente, donde podamos compartir no solamente nosotros mismos, sino con la familia, con los amigos, con la pareja, para que pueda tener un momento donde podamos no solamente compartir como de lo que sabemos, sino de lo que podemos aprender más. ¿Sí? Me gustaría profundamente invitar a toda la comunidad, no solamente tanto gente local, sino gente de todo el mundo, de los que puedan venir, en que puedan estar aquí presentes, en que puedan saber de que no solamente es participar, sino también el poder interactuar con la gente, el poder siempre estar en contacto, participar no solamente de esta clase, sino las que puedan venir, para que así pueda haber más actividades, más salida a terreno, más actividad y que uno finalmente pueda hacer su propio curanto de su casa. Y esos fueron los panoramas que tenemos también para este 14 de febrero. Tenemos cabalgatas, tenemos también buceo, tenemos también humo con el tío Victorica, buceos con Tayana Roloff, así que quedan totalmente invitados si quieren pasar un momento en pareja. Ahí que mejor que románticamente debajo del agua. O en Televaca con los caballos, un paseo con tu... Con esa panorámica preciosa, una foto maravillosa. Maravillosa. Oye, Tucu, ayúdame con las redes sociales para que dejemos invitados, para que se acerquen a nuestra Corporación de Arte y Cultura si es que tienen alguna idea nuestro público. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los auspiciadores nuevamente, Taylor Rapa Nui, que siempre está presente con nosotros, a @teabetuki con las coronas de flores maravillosas que tiene ahí la Maja, y también a Maea Piru con sus accesorios y joyas de fantasía y plata. Y también, si tiene alguna duda o quiere promocionar algún emprendimiento, se puede acercar al Centro Cultural Tongarique, a la oficina de la Corporación Municipal, o también nos puede escribir o seguir en Instagram, @culturarapanui, o escribirnos también un correo, cultura@rapanui.net. Recuerde vernos todos los viernes a partir de las 21 horas aquí en el canal Mata o Rapa Nui, canal local. Ahora nos despedimos, Tucu, nos vemos el próximo viernes con más. Hangaro Areca. Hangaro Areca, Aroha Nui, Maururu.